Bien, primero veamos un poquito, un repaso antes de que arranquemos con la otra parte. Habíamos empezado con la electricidad entonces habíamos visto cómo estaba constituida la materia, la carga eléctrica, los protones, los electrones, los neutrones, que esencialmente los átomos son neutros y por lo tanto la materia que está formada por estos átomos también era neutra, pero se podían electrizar bajo ciertas circunstancias o con ciertos métodos, y distinguíamos entre aquellos materiales que podían conducir la electricidad, les llamábamos conductores, que eran algunos materiales que tenían unos electrones con cierta libertad, los electrones de valencia, que podían viajar con cierta dificultad, pero trasladarse de un lugar a otro dentro del conductor, y después los aislantes que no tenían esa característica, ¿no es cierto? Establecimos que cargas de igual signo se repelen, de diferentes signos se atraen, que esa fuerza obedece a la tercera ley de Newton, acción y reacción, o sea que eran fuerzas que estaban sobre la línea que une ambas cargas, tenían el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios, y actuaban, por supuesto, sobre cuerpos diferentes. Establecimos la ley de Coulomb en función de razonamientos y experimentos que había hecho este francés, y llegamos a cuantificarla, o sea, a escribir empíricamente una relación para ver de qué dependía esa fuerza. Vimos que era directamente proporcional al producto de las cargas que entraban en juego, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que en realidad teníamos que tomar el módulo para valor absoluto del producto de las cargas para ver el módulo, ya que el sentido iba a estar determinado bueno, si eran de distintos signos se atraían y de igual signo se repelían. Luego que vimos eso, pasamos al concepto de campo eléctrico. Campo eléctrico dijimos que era la región de influencia de una carga, de influencia eléctrica, que se lo podía representar por líneas radiales que salían, si la carga era positiva, salían del campo, como las espinas de un puercoespín, o si la carga era negativa, ingresaban. ¿Y cómo definíamos operativamente ese campo eléctrico? Bueno, les decíamos, che, ¿dónde querés saber cuánto vale el campo? En tal parte, te ibas ahí. Si hacía falta poner una escalera, te subías, ubicabas una carguita de prueba, esa carguita de prueba la conectabas a un dinamómetro, medías la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica la dividías en la carga de prueba y tenías el campo. Por supuesto, un laburo muy grande si nosotros tenemos que determinar el campo en cada punto del espacio. Entonces, en función de la ley de Coulomb y esta definición, vemos que el campo eléctrico es una magnitud vectorial que depende directamente de la carga que lo crea. Cuando mayor es la carga, mayor es el campo, que va disminuyendo proporcionalmente al cuadrado de la distancia a medida que nos alejamos de la carga. Ese campo eléctrico, entonces, habíamos dicho que como el campo gravitatorio era un campo conservativo, y que cumplía, digamos, las reglas eran muy parecidas, nada más que la diferencia fundamental que había es que un campo gravitatorio siempre es atractivo, y en el caso del campo eléctrico puede haber atracción o puede haber repulsión según los signos de las cargas. También hablamos que los campos eléctricos se podían calcular
mediante, bueno, supongamos cuando teníamos una carga distribuida a lo largo de un anillo, uno tenía que recurrir para hacer el cálculo, valga la redundancia, al cálculo diferencial, usar un poquito los conocimientos de derivadas e integrales, y también vimos que las líneas de campo eléctrico podían, digamos, darnos una idea de la forma que tiene el campo creado, en este caso, por ejemplo, por un dipolo eléctrico. A medida que las líneas de campo están más pegaditas unas de otras, entonces eso me decía que la intensidad del campo aumentaba, que si las líneas estaban más separadas, la intensidad del campo disminuía, había menos densidad de línea por unidad de superficie, y el campo eléctrico siempre es tangente a las líneas de campo, y que las líneas de campo nacen en las cargas positivas y terminan o llegan a las cargas negativas, y que no hacía falta que haya cargas positivas y negativas para que se cree un campo, solamente el hecho de que haya una carga, ya sea positiva o negativa, nos daba la presencia, establecía la creación, la presencia de un campo eléctrico. Bueno, como les decía, la zona de influencia. Después vimos algo de dipolos eléctricos. Un dipolo eléctrico era dos carguitas eléctricas separadas a una distancia de signos contrarios. Hablamos del momento dipolar como el producto vectorial de P por el campo eléctrico E, donde P era un vector que iba de la carga negativa a la carga positiva. Y después también hablamos de la energía potencial almacenada en un dipolo eléctrico, y ahora fíjense que tenía un signo menos adelante, y en vez del producto vectorial era el producto escalar de P por E. También hablamos de lo que era el flujo eléctrico entendido como la cantidad de líneas que atraviesan una cierta superficie, que se calculaba en el caso más genérico como una integral de E por dA. En realidad era el producto escalar de E por dA. A partir de ahí establecimos la ley de Gauss. Esa ley de Gauss que decía que el flujo eléctrico de una superficie cerrada, acuérdense, una superficie cerrada, como la que encierra un cilindro, una caja de zapato, una esfera, o cualquier otra forma que ustedes quieran, pero cerrada sobre sí misma, esa integral de línea de superficie nos daba, de E por dA, nos daba el flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico estableció Gauss que era proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie, en su interior. La ley de Gauss nos sirvió entonces para calcular campos eléctricos bajo condiciones simétricas de una manera muy sencilla. A partir de ahí, establecimos algunos campos eléctricos creados por ciertas distribuciones de carga, el de una carga puntual, el de una carga Q en la superficie de una esfera conductora, que era para cuando la distancia es mayor que el radio, y habíamos visto que la esfera entonces se comportaba como una carga puntual, un alambre infinito con una densidad de carga lambda, cierta cantidad de amperes por metro, un cilindro conductor infinito de radio R, en fin. También vimos algunos otros, ¿no es cierto? Ya no los quiero cansar tanto, pero bueno, una esfera, una lámina, un conductor cargado, en fin.
Y ahora, entonces, después de ese repasito, veamos el tema de el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Entonces, supuestamente nosotros vamos a poder, una vez que terminemos esta clase, calcular la energía potencial eléctrica de un conjunto de carga, el significado y la importancia del potencial eléctrico, cómo calcular el potencial eléctrico de un determinado conjunto de cargas, cómo utilizar la superficie equipotencial, bueno, para visualizar la forma en que varía el potencial eléctrico en el espacio, y a emplear el potencial eléctrico para a partir de él calcular el campo eléctrico. El potencial eléctrico y la energía potencial son magnitudes vectoriales, escalares. Bueno, dicen, cierto tipo de soldadura fluye carga eléctrica entre la herramienta que suelda y las piezas metálicas por unir. Esto produce un arco muy brillante y su alta temperatura funde las piezas, se las une. Y la pregunta que hace el tipo dice, ¿por qué debe mantenerse la herramienta cerca de las piezas? Se refiere al electrodo, ¿no? Que se suelda. ¿Por qué debe mantenerse cerca? Pero bueno, no lo vamos a contestar ahora. Entonces, como les decía, habíamos visto lo que era, digamos, la carga eléctrica, cómo se relacionaban las cargas entre sí, la fuerza, la ley de Coulomb. A partir de eso, de la ley de Coulomb, nosotros determinamos esa fuerza, pero la fuerza dependía de ambas cargas. Para digamos, independizarnos de la carga esa de prueba, nosotros definimos el campo eléctrico y el campo eléctrico solo dependía de la carga que lo creaba, a diferencia de la fuerza eléctrica, a donde intervenían ambas cargas. Ahora vamos a definir la energía potencial eléctrica, pero necesitamos saber en cierta forma qué es lo que es la energía, digamos. ¿Alguno tiene idea o clara un concepto, una definición de energía? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser la energía cuando vieron en primer año, cuando hablamos nosotros de energía al comienzo de este curso? Sería definir la capacidad de trabajo, ¿puede ser? Bueno, digamos, puede ser una definición. Yo pensaba que estaba solo. Me estaba asustando. No, profe, estaba Era pensando. tan... Está bien, no, digo, pero nadie me contestaba. Digo. Yo digo, bueno, estoy en el desierto del Sahara y nadie me puede ayudar. No, claro, la energía. Entonces, la verdad que energía, así como tal, es un concepto bastante abstracto, difícil de entender, pero una definición rápida, concisa, que te da cierta idea, es, como ella decía, la capacidad, es una capacidad, es algo que permite que o alguna otra cosa pueda realizar un trabajo, ¿no es cierto? Realizar un trabajo desde el punto de vista del trabajo en física, digamos. Entonces, nosotros vimos diferentes tipos de energía, ¿no? En primer año vieron la energía
potencial gravitatoria, la energía cinética, esas dos daban la energía mecánica. Después uno puede nombrar un sinnúmero de diferentes tipos de energía, incluso la energía térmica, pero bueno, todo se reduce a que eso tiene la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, cuando hablábamos de energía potencial gravitatoria, por ejemplo, y decíamos que era energía potencial, hacíamos alusión a que se podía almacenar esa energía de alguna manera para que después se la use en otra cosa. Si ustedes, por ejemplo, levantan un objeto del piso hacia la mesa, al levantarlo ustedes están haciendo un trabajo sobre ese objeto con una determinada fuerza, y ese trabajo se almacena en forma de energía potencial gravitatoria, ya que si ustedes después, supongamos que sea, no sé, una goma, la han levantado del piso, la vuelven a poner al costadito de la mesa y la sueltan, va a adquirir energía cinética. O sea que, de alguna manera, esa energía se almacenó y está lista para usarse. También la energía potencial elástica, ¿se acuerdan? Cuando vieron en física, si uno deforma una rama, por ejemplo, de un árbol, sin romperla, o sea, elásticamente, y de repente la suelta, esa rama después adquiere cierta energía cinética, que si hay alguien del otro lado lo va a golpear, ¿no es cierto? O con una onda. Cuando uno deforma una goma, almacena esa energía que uno invierte, el trabajo, digamos, que uno invierte en estirar la goma, se almacena en forma de energía potencial elástica, que después se transfiere y se vuelve energía cinética del proyectil o de la piedra que tiene la onda. Entonces, la energía potencial eléctrica va a ser una forma de energía también que se puede almacenar para después usarse en determinadas circunstancias. Ok, digamos que nosotros tenemos una fuerza, en este caso estamos hablando de una fuerza eléctrica. Nosotros que está actuando sobre una partícula que describe una cierta trayectoria. Habíamos dicho que el trabajo era el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, y si yo tomo un pequeño desplazamiento, ese trabajo será diferencial de trabajo también, y como verán, cuando hago el producto escalar, la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, F coseno de teta en este caso, es la que va a realizar trabajo. La otra, F seno, que es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Eso está mostradito acá. Entonces, si la fuerza es conservativa, ¿se acuerdan que vimos en primer año fuerza conservativa y no conservativa? El trabajo realizado por esa fuerza siempre se podrá expresar en términos de una cierta energía potencial, en este caso, energía potencial eléctrica. Entonces, el trabajo que yo tengo que hacer para llevar una partícula eléctrica para llevar una carga, digamos, desde el punto A al punto B, se puede escribir en función de la variación de la energía potencial entre esos puntos. Y el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Esto que parece, disculpe, esto que parece extraño, digamos, o tal vez no lo terminen de entender, lo asociemos con un ejemplo que a nosotros nos queda más claro. Supongan ustedes que tienen, a ver si puedo escribir acá, sí. Vamos a ver si podemos escribir. La pluma.
Entonces, a ver, un color negro. Supongan ustedes que tienen el piso y que tienen una mesa. Bueno, supongamos que esto sea una mesa, la parte de una mesa. Y tienen un objeto acá que tiene una cierta masa M. Y aplicando una fuerza, lo llevan hasta esta posición, ¿no? Estamos hablando de un campo gravitatorio. Le estoy mostrando lo que pasaría con un campo gravitatorio. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen el peso, que es la fuerza que actúa mg, que es la fuerza que actúa para abajo, y harán una fuerza F externa que igualará al peso para que esto suba, supongamos, con velocidad constante hasta arriba. Entonces, ustedes, esta fuerza es la que ustedes están haciendo para levantarlo. Y acá tendrá una cierta energía potencial, que será la inicial, y acá tendrá una cierta energía potencial final. ¿No es cierto? Entonces, el trabajo del peso va a ser igual a menos la variación de energía potencial. ¿Eso qué significa? Que ustedes han hecho un trabajo. Fíjense, el desplazamiento va hacia arriba, es el delta de I, la fuerza va hacia abajo, por lo tanto el trabajo del peso es negativo. Entonces, ¿en qué se invirtió el trabajo del peso? En aumentar la energía potencial, en cambiar la energía potencial de ese borrador. Ahora, ese borrador que está arriba, o lo que fuera, tiene la capacidad de realizar un cierto trabajo si uno lo suelta. Es lo mismo que sucede con los saltos de agua, por ejemplo. Se almacena agua en un dique y después se hace pasar por una turbina y esa energía potencial que tiene el agua se transforma en energía eléctrica. Bueno, acá con la energía potencial eléctrica pasa lo mismo. Nada más que en vez de hablar de masa, estamos hablando de cargas eléctricas. Si nosotros tenemos un campo uniforme, campo uniforme quiere decir que el campo eléctrico vale lo mismo en cualquier lugar. Si nosotros tenemos un campo uniforme, el trabajo, y sabemos que el trabajo que realiza la fuerza conservativa es independiente del camino, eso significa que lo mismo pasaba perdonen que sea tan insistente, pero lo mismo pasaba en este ejemplo. No importa si yo a la masa que está aquí, la llevo por el camino recto más simple posible, o me voy por arriba, vuelvo, o hago a otro firulete. No importa la trayectoria que siga. El trabajo no depende de la trayectoria porque el peso es una fuerza conservativa. Y lo mismo pasa con la fuerza eléctrica, es una fuerza conservativa. Entonces acá muestra diferentes trayectorias, ¿no es cierto?, marcadas con líneas de punto, y el trabajo para ir de A a B, que es cuando, para el caso de un campo eléctrico uniforme, es carga por campo por distancia. Fíjense que yo, si a esto lo asocio a la fuerza gravitatoria, el trabajo del peso es la masa por la gravedad y por la altura. Fíjense, la carga cumple el papel de la masa, el campo eléctrico, el campo gravitatorio, y esto de la altura h, que es lo mismo. Entonces, esto que tal vez le pueda parecer un poco raro, digamos, no es otra cosa que el trabajo de la fuerza eléctrica. Y el trabajo de la fuerza eléctrica, F sub I, en este caso, va a ser igual a menos la carga de prueba, Q sub 0, por el campo, ya que estamos poniendo una carga positiva. Y si estoy considerando
el sentido de I positivo para arriba, la fuerza apunta en sentido negativo. Acá lo que yo les decía, ¿ven? Si fuese una fuerza gravitatoria, sería mg el valor, menos mg la fuerza gravitatoria. Bueno, y acá, el ejemplo, digamos, que yo hacía mención, si uno tiene una fuerza gravitatoria, el peso, la energía potencial, para cuando es un campo gravitatorio constante, será mg por I. Entonces, la fuerza eléctrica, en vez de la masa va la carga, en vez del campo gravitatorio va el campo eléctrico, y la energía potencial eléctrica, entonces, para el caso de un campo eléctrico uniforme, es simplemente multiplicar la carga por el campo y, por supuesto, por la distancia entre los dos puntos donde yo quiero calcular la energía potencial, o si ya tengo una referencia como 0, directamente es por I. Entonces, el trabajo, lo importante que ustedes tienen que rescatar es que el trabajo que hace falta para llevar la carga, en este caso positiva, desde el punto A al punto B, es igual a menos la variación de energía potencial. O sea, menos la energía potencial de B, menos la energía potencial de A. Y escrito en función de la carga Q, el campo eléctrico E, y las posiciones, I sub A y sub B, quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense, el trabajo proporcional a la carga, al campo eléctrico y a la diferencia de posiciones. Entonces, una aclaración, si la carga de prueba es negativa, la energía potencial aumenta cuando se mueve a favor del campo eléctrico y la energía potencial disminuye cuando se mueve en contra del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la carga, acuérdense que cuando hablamos de electricidad, la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si fuese negativa, la energía potencial va a aumentar cuando se mueve a favor del campo. Claro, porque entonces ella, imagínense, ustedes son una carga negativa y se están alejando del polo positivo. Ustedes no quieren eso, quieren ir al polo positivo. Entonces, eso hace que aumenta la energía potencial, aumenta. En cuanto yo la suelte a esa carga negativa, va a tratar de volver hacia arriba, hacia donde está la carga positiva. Por otra parte, si yo a la carga negativa la muevo en contra del campo, recuerde que el campo va de la carga positiva a la negativa, entonces si yo la muevo de la carga negativa hacia la parte positiva en contra del campo, va a disminuir la energía potencial. Es lo mismo que a la goma o al borrador lo acercaran al piso. Va disminuyendo y cuando llegue al piso ya no va a haber nada de energía potencial. No sé si tienen alguna duda o... Ustedes siempre O sea que, asocien... perfecto. Sí, te escucho. O sea, Sí. cuando la carga se acerca al lado positivo, quiere decir que aumenta la energía potencial. Claro, vos tenés dos tipos de cargas, digamos. Vos tenés una carga positiva y una carga negativa. Entonces, vos vas a tener que hacer dos pruebas, digamos, dentro de ese campo. El campo que estamos diciendo es este que está acá, digamos. El que Sí, está dentro de las dos placas. Entonces, si vos pones una carga negativa y a esa carga negativa la empujás, la llevás en la dirección del campo, ve que esta flechita coincide con esta, te dicen que la energía potencial aumenta. ¿Por qué? Porque cuando vos la pongas acá la carga negativa, ella se va a querer volver para acá cuando la soltés, porque se va a querer ir al lado positivo. Entonces, estás aumentando la energía potencial.
ella no quiere ir a la parte negativa, querría ir a la parte positiva. Es lo mismo que vos pongas, por eso yo te decía, que tengas una caja en el piso y la levanté hacia la mesa, ¿no es cierto? La caja no quiere levantarse, vos vas a sentir que hace una fuerza para evitarlo. Claro. Entonces está ganando energía potencial gravitatoria. Acá la carga negativa no se quiere ir para el lado negativo. Entonces vos le tenés que hacer una fuerza. Ella va, entonces cuando la carga se mueve en la dirección del campo y es negativa, aumenta la energía potencial. Y cuando se mueve en contra del campo, ¿ve? Esta flecha es distinta, va perdiendo energía potencial. Y cuando esté acá, ya va a estar charlando con esta carga positiva, van a estar lo más bien, se va a estar atrayendo, vaya a saber qué cosas hacen, pero ya no va a tener energía potencial. Se le acabó. Bien, profe. Ok. Bueno, pero Muchas de gracias. todas maneras, sea positiva o negativa la carga de prueba, hay que aplicar la siguiente regla general. La energía potencial aumenta si la carga de prueba se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica. La energía potencial disminuye si la carga Q sub 0 se mueve en la misma dirección. Cuando habla de dirección, el libro se refiere al sentido, o sea, a la flechita, ¿no? Ténganlo en cuenta. Porque, bueno, las traducciones, la verdad que a veces dejan mucho que desear. Nosotros decimos dirección a la línea. Entonces, yo puedo decir, esto es una dirección vertical, y el sentido hacia abajo. Y acá el sentido hacia arriba. Ok. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, en realidad lo que tengo que hacer es partir de la ley de Coulomb y calcular el trabajo. Fíjense que yo voy a calcular el trabajo para llevar la partícula, acá en este dibujito, ¿no? Desde el punto A hacia el punto B. Una carguita de prueba. Y acá habrá una carga Q que crea un campo. Entonces, ¿cómo se calcula ese trabajo? Partamos de la definición de trabajo. Es la integral de f de r por dr entre RA y RB. ¿Por qué pongo F sub R? Porque la fuerza depende de la posición. A medida que yo me aleje, tomará otro valor. Entonces, reemplazo lo que vale la fuerza, saco fuera de la integral lo que es constante, calculo la integral de dr sobre r cuadrado, hago los reemplazos y me queda esto. El trabajo es igual a Q por Q sub 0 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Como RA es menor que RB, este va a tener un resultado positivo. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza eléctrica para esta trayectoria depende solo de los puntos extremos. Y eso es otra cosa importante, digamos. Fíjense que el trabajo solamente depende de dónde estaba en RA, y a dónde llegó. Llegó a RB. Pudo haber seguido esta línea de puntos, que sería la distancia más corta, pero pudo haber hecho así. Acá si hay una casa, no sé, se baja, toma un café, descansa un rato, viene por aquí. No importa qué camino siga para calcular el trabajo. No importa. Solamente depende de la posición inicial y de la posición final. Lo mismo que la energía, que el trabajo del peso. Habíamos dicho que solamente dependía de las posiciones iniciales y finales. Y eso es algo muy interesante. Bueno, si consideramos un desplazamiento más general y hacemos toda la historia, usamos el cálculo y qué sé yo, llegamos a lo mismo.
Lo que demuestra que el trabajo no depende de la trayectoria. Y si ahora uno asocia esa fuerza con ese trabajo con una energía potencial, campo, digamos, campo, entonces la energía potencial gravitatoria va a ser el trabajo dividido en la carga de prueba. Perdón, no, me estoy confundiendo con el potencial. La energía potencial gravitatoria entonces va a ser directamente 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q sub 0 sobre R. Entonces, la energía potencial de un sistema formado por dos carguitas, la carguita Q y la carguita Q sub 0, esas dos cargas, la energía potencial depende del valor de las cargas directamente e inversamente de las distancias que las separan. Conclusión, cuando más cerca estén, mayor será la energía potencial almacenada en ese sistema. Ustedes pueden considerar, por ejemplo, la Tierra como una masa y ustedes mismos como la carga de prueba, como la carga de prueba o la carga Q. Entonces, si esta fuese la Tierra y estos fuesen ustedes, a medida que ustedes se alejan de la Tierra, aumenta la distancia, entonces habrá una energía potencial. Si la distancia se hace más grande, imagínense que valga 10, después que valga 100, después que valga 1000, a medida que ese número va agrandando, se va agrandando, la energía potencial va disminuyendo. Y si están cerca, la energía potencial es más fuerte, es mayor. A veces, no sé si ustedes han visto en las naves espaciales que están orbitando a la Tierra, que los astronautas y las cosas que están ahí están ingrávidas. Y uno dice, están tan lejos que ya no hay campo gravitatorio. Y no es cierto, digamos. Ahí el tema pasa por otro lado. Ellos están describiendo una trayectoria circunferencial y no hay gravedad, no por el hecho de que estén lejos de la Tierra, sino por una cuestión de que hay una fuerza central, digamos, una fuerza centrípeta. Si uno quisiese estar lejos de la atracción gravitatoria terrestre, tendría que estar muchísimo más lejos, ¿no es cierto? Así todo, la energía potencial, digamos, iría disminuyendo y bueno, sería cero en el infinito, en teoría. Pero lo mismo pasa con las cargas entonces. Acá pueden ver una gráfica de cómo varía la energía potencial de dos cargas puntuales, una Q y otra Q sub 0, en función de su separación. Si la distancia tiende a infinito, la energía potencial tiende a cero, y si la distancia tiende a cero, fíjense que la energía potencial tiende a infinito. Cuando las cargas son de igual signo. Esta es la expresión que nos da la energía potencial. Entonces, si R tiende a cero, la energía potencial tiende a infinito, están pegaditas, y si R tiende a infinito, la energía potencial tiende a cero. Cuando tenemos cargas de distinto signo, la cosa es igual, nada más que la energía potencial toma un valor negativo, digamos, para cargas de distintos signos. ¿Por qué? Porque como esto es un escalar, si una carga es positiva y la otra es negativa, más por menos es menos y la energía potencial sería negativa, es el caso de la derecha. Y si las dos cargas tienen el mismo signo, sería el caso de la izquierda.
¿Qué hora es? No tenemos la mitad del tiempo. Bueno, si nosotros en vez de tener dos cargas puntuales, tenemos más de 2, 3, 4, 5, 6, uno se pregunta, y bueno, ¿cómo calculo la energía potencial? Entonces, dice, bueno, mira, primero asocia Q sub 0 con Q1, después Q sub 0 con Q2, con Q3, después Q2 con Q3, después Q2 con Q1, en fin. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular la energía potencial asociada a, ¿qué hice? Disculpe. Si yo quiero determinar la energía potencial asociada a la carga de prueba Q con todas las demás, tengo que decir, bueno, Q sub 0 con Q1, una energía. Q sub 0 con Q2, otra. Q sub 0 con Q3, otra, que tendrán diferentes distancias, R1, R2, R3. Entonces, la energía potencial no es otra cosa que una sumatoria con un factor común, Q sub 0 sobre 4 pi epsilon 0, que es la energía potencial asociada a la carga Q sub 0 con las demás. Bueno, si yo quisiera la energía potencial que hay entre todas, Q1, Q2, Q3 separadas entre sí por distancia infinita y luego se acercan de manera que la distancia entre la carga sub I y la carga sub J, la energía potencial total, es la suma de las energías potenciales de interacción entre cada una de los pares de carga. Entonces, si ahora Q sub 0 pasa a ser una carga más y no asocio a ella, entonces voy a tener que hacer Q sub 0 con Q1, Q sub 0 con Q2, Q sub 0 con Q3, Q sub 1 con Q sub 2, Q sub 1 con Q sub 3 y por último Q sub 2 con Q sub 3. Eso es lo que está reflejado en esta expresión, a donde es la energía total de un sistema de cargas. Bueno. Acá hay un ejercicio, ¿no es cierto? Como para ver lo que habíamos estado viendo. Dice, dos cargas puntuales se localizan en el eje X. Q sub 1, que tiene una carga negativa, menos E, era la carga de electrón, está en X igual a 0. Q sub 2 tiene una carga positiva en X igual a A. Dice, determina el trabajo que debe realizar una fuerza externa para llevar una tercera carga puntual Q sub 3, esta que está acá, desde el infinito hasta X igual a 2A. Y determine la energía potencial total del sistema de las tres cargas. Bueno, si yo quiero calcular el trabajo, lo único que tengo que hacer es calcular la diferencia entre la energía potencial asociada con la carga Q3 cuando está en X igual a 2A y la energía potencial cuando está en el infinito, ya que el trabajo, ¿se acuerdan? Era igual, el trabajo de la fuerza eléctrica era igual a menos la variación de energía potencial. Entonces, el trabajo que tenga que hacer una fuerza externa va a ser esa energía potencial cambiada de signo. Si esta es la carga positiva, esta es la fuerza externa que yo tengo que hacer para acercarla desde el infinito, que se opone a la fuerza eléctrica, que es la que no quiere, bueno, suponiendo que esta con esta se repele y esta con esta se atrae. Entonces, habrá una fuerza resultante que en este caso va a apuntar hacia la derecha. Entonces, si yo quiero calcular la energía potencial, ¿no es cierto? Parto de la definición de energía potencial. Y calculo en función de
Q3 con Q1 y con Q2. Saco el valor, bueno, me da un valor positivo. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Está puesto en función de la carga del electrón, de cuánto vale la distancia A, etc. Si quiero calcular la energía potencial, tengo que hacer la suma de todas las cargas, todas contra todas, pero no cuando I sea igual a J, porque no puedo hacer con ella misma. Entonces hago Q1 con Q2, Q1 con Q3 y Q2 con Q3. Hago los cálculos y me da el valor de la energía potencial total. Bueno, el resultado negativo de la energía potencial significa que el sistema tiene menos energía potencial que la que tendría si las tres cargas estuviesen infinitamente alejadas. Eso quiere decir que una fuerza externa tendría que hacer trabajo negativo para traerla desde el infinito y acomodarla en este nuevo arreglo. Y un trabajo positivo para llevarlas de regreso al infinito. Bueno, ahora viene el primer ejercicio que tenemos que hacer hoy. ¿Están viendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ustedes, lo que yo no sé, yo logré ahora hacer que los ejercicios del FORM estén incluidos en la presentación. Lo que yo no sé es si ustedes pueden interactuar con la pantalla para resolverlo desde acá, yo sí puedo, o si tienen que ir directamente. Así que lo que yo voy a hacer es copiarles el link a través del chat. ¿Ah? Voy a dejar de compartir un momentito, lo voy a buscar al link que lo tenía por acá. Acá está. No, ya hay 49. O sea que vamos a tener bastante. Entonces, profe, puede ser que la energía... me habían contestado por él. Sí. Ahí está. Entonces, ahí les dejo el... Ya les puse el link en el chat. Tienen, si quieren, el código QR. Y este primer cuestionario es cortito, tiene 2 ejercicios nada más. El primero pide calcular la energía potencial eléctrica de un sistema formado por 2 partículas, cuyas cargas eléctricas son iguales a 2 y 4 microcoulombios, sabiendo que se encuentran separadas a una distancia de... Entonces, la energía potencial la podían calcular como la constante K, la Q1, Q2, sobre la distancia. Cuando son 2 cargas, eso es todo lo que es la energía potencial eléctrica. Y el otro ejercicio dice, suponga la partícula está fija, o sea que hay una partícula que está fija acá. Y determina lo necesario, que debe hacer un agente externo para traer la carga de 2 microcoulombios, una carguita que esté por acá, esto que sea
el infinito, es positiva, hay que traerla desde el infinito hasta una distancia de 2 metros. La distancia D. ¿No es cierto? Viene desde acá hasta acá. Hay que calcular el trabajo. Y acuérdense que el trabajo no es la otra cosa que el trabajo era ¿qué cosa? La variación de energía potencial cambiada de signo. O sea, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Esto sería final, a donde llega, y esto sería inicial, de donde parte. Bueno, fíjense si pueden plantear esos ejercicios. Yo voy a... Les doy unos minutitos para que lo hagan y ya lo discutimos. Ahora sí. Y el ejercicio 2 decía, supongamos que la partícula de 4 nano nos están dando la partícula esta de 4 nanocoulombios está fija. Fija quiere decir que no se puede mover, que está agarradita por ahí. Esta es la de 4 nanocoulombios, microcoulombios. Y determina el trabajo necesario que tiene que hacer un agente externo para traer la carga de 2 microcoulombios, una carguita que esté acá en el infinito, que tiene 2 microcoulombios. Hay que traerla desde el infinito, supongamos, ¿no?, que esta distancia sea el infinito, hasta una distancia de 2 metros. Entonces, digamos, como estas son fuerzas, cargas positivas las dos, se repelen, o sea que la fuerza eléctrica está apuntando hacia la derecha. Y la fuerza que tienen que hacer ustedes, la fuerza externa, apuntará hacia la izquierda. Si el desplazamiento es para acá, el trabajo tendrá que ser un agente externo.
Está bien. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Y bueno, si la energía potencial era positiva, el trabajo va a ser el mismo y va a ser igual a menos 0,036 joules. Entonces ustedes tienen que hacer un trabajo para venir desde acá hasta acá. Ahora, bueno, ya voy a dejar de compartir. Ahora viene... Muy bien. Hasta ahí lo que es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica, o en este caso la energía potencial eléctrica, digamos que es la relación entre las cargas, digamos. Entonces, si yo tengo una carga eléctrica y quiero conocer la energía potencial que tiene con otra carga asociada, tendré que hacer el producto de las dos cargas. Pero si yo tengo una carga eléctrica y en realidad no... ¿Profe? Sí, me están escuchando. No se está Sí. viendo nada, sí. Ah, perdón. Sí. No le estoy compartiendo. Me olvidé. Ahí está. Bueno, esto era lo que les tenía que mostrar. Ahí está. Bueno, entonces lo que pasa es que ahora venía la definición de potencial. Yo hacía referencia a que si ustedes tienen que evaluar la energía potencial de un conjunto de carga o de al menos dos cargas, tienen que poner en juego las dos cargas y hacer el producto. Si ustedes quieren, entonces para independizarnos de la carga de prueba o de otra carga, digamos, si yo quiero saber el potencial que produce una carga o un conjunto de cargas, lo que tengo que hacer es dividir esta energía potencial en la unidad de carga. Entonces, yo tengo una cierta energía potencial y quiero saber cuánto vale el potencial eléctrico en un cierto lugar. Me voy con esa carga de prueba a donde quiero saber cuánto vale el potencial, ubico la carga ahí, calculo la energía potencial que crea con una carga o con varias, supongamos que sea una, divido esa energía potencial en la carga de prueba y obtengo el potencial. ¿Cuál es la ventaja que tiene el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es una magnitud escalar, lo cual hace que, a diferencia del campo eléctrico, para sumarlos o restarlos u operar, lo haga como con los números reales, y es independiente de la carga de prueba. Entonces, el potencial eléctrico en un determinado punto del espacio va a ser la energía potencial en ese punto dividida en la carga de prueba. Por lo tanto, la energía potencial la puedo calcular como la carga de prueba por el potencial eléctrico en ese punto. La unidad eléctrica, la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional se llama voltio. Y es una unidad que ustedes la tienen escuchada, la tienen familiarizada, la tienen oída, porque es la unidad con que se mide la tensión eléctrica y dicen, bueno, un aparato de 200 voltios, una pila de tantos voltios, una batería de tantos voltios.
Entonces, la unidad de potencial eléctrico, como les decía, se llama voltio, en honor a Alejandro Volta, y es igual a un joule sobre coulombio. Ya que, si se fijan bien, la unidad sale de acá. Energía potencial, joule. Carga, coulombio. Joule sobre coulombio. Entonces, si el trabajo era igual a menos la variación de energía potencial, el trabajo de la fuerza eléctrica, si yo divido el trabajo en la carga de prueba, obtengo el potencial B. Entonces, recuerden que el trabajo I involucra dos posiciones, o sea, un desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo sobre la carga de prueba va a ser igual a la variación de energía potencial eléctrica sobre la carga de prueba, o bien la energía potencial final menos la energía potencial inicial sobre Q sub 0, y eso es igual a la diferencia de potencial. Entonces, a veces, o en general, el potencial eléctrico en un determinado punto no nos interesa como magnitud, digamos. Lo que nos interesa es la diferencia de potencial, o el potencial de un cierto lugar, pero con respecto al infinito, asumiendo que el potencial en el infinito sea cero. Ustedes habrán visto que en una batería, por ejemplo, aparece lo que se llama un polo positivo, abajo está el polo negativo, y dice diferencia de potencial o tensión, como se le llama, 1,5 voltios, 9 voltios, etc. Entonces, está hablando de la diferencia de potencial que hay entre sus extremos o entre los bornes. Lo mismo para una batería de un auto, y lo mismo también ocurre en los dos agujeritos esos que tiene su toma corriente. Entre uno y otro hay 220 voltios. La diferencia de potencial es lo que hace que fluya la corriente eléctrica. Cuando la diferencia de potencial tiende a cero, o sea, cero, no habrá corriente. Es cuando, por ejemplo, se le agota una pila. Bueno, ya vamos a ver un poquito más de eso. Acá hay un ejercicio, dice un protón que tiene una carga eléctrica de más E, se desplaza en línea recta de un punto A a otro B, una distancia de 0,50 metros. A lo largo de esta línea, el campo eléctrico es uniforme, con una magnitud de 1,5 por 10 a la 7 voltios por metro, o newton sobre coulomb, en la dirección desde el A hasta B. Determine la fuerza sobre el protón, el trabajo realizado sobre el protón por el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre los dos puntos. Entonces, tenemos un protón que se desplaza en línea recta de un punto a otro y hay un campo eléctrico uniforme. Hagamos el dibujito. Tenemos entonces... Uy, se me fue de vuelta. Tenemos entonces el dibujo acá que muestra el punto A, el punto B, un campo eléctrico uniforme, una carga Q sub 0, ¿no es cierto?, que tiene la carga eléctrica positiva, es un protón. Nos piden que calculemos la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica simplemente sale de multiplicar la carga por el campo. La carga por el campo nos da una fuerza de 2,4 por 10 a la menos 12 newton. Fíjense qué pequeñita que es la fuerza.
Luego el trabajo. El trabajo era fuerza por desplazamiento. Como la fuerza es constante, no hace falta calcular ninguna integral, porque el campo es constante. Hago el producto y me da el trabajo, la magnitud del trabajo que hace falta para ir desde, para llevar el protón desde A hasta B. Y por último, bueno, acá está puesto en megaelectronvoltio, que es una unidad de energía que se usa cuando se habla de electrostática, digamos. Y por último, para calcular la diferencia de potencial, habíamos dicho que la diferencia de potencial era el trabajo o la energía por unidad de carga. Ya tenemos el trabajo, tenemos la carga y nos da una diferencia de potencial de 7,5 por 10 a la 6 voltios. O sea, de casi serían 7,5 millones de millones de voltios, ¿no? En este caso, para este campo eléctrico. Bueno, también se puede calcular la diferencia de potencial, en vez de hacer el trabajo por la carga, si el campo es constante, multiplicando el campo por la distancia que hay entre, la distancia que hay entre las dos posiciones de la carga. Y da lo mismo. Es lo que yo les decía recién entonces. La diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial que aparece entre la terminal positiva y la terminal negativa. Esta diferencia de potencial es lo que hace que cuando uno conecta una batería a un determinado circuito, el control remoto, el celular, una linterna LED, circulen los electrones para tratar de equilibrar los potenciales. Mientras haya diferencia de potencial, estará funcionando el dispositivo que ustedes tengan conectado. Cuando esa diferencia de potencial va disminuyendo, su batería se va agotando y llegará el momento que habrá que cambiar por una nueva o recargarla. Cuando uno conecta una batería a un cargador de batería, lo que está haciendo literalmente el cargador es invertir energía en sacar los electrones que habían ido al polo positivo y volverlos a llevar a su propio polo, ¿no es cierto? Ese trabajo se hace a costa de gastar electricidad, por ejemplo, de la que tienen ustedes en su servicio en la casa. Entonces, la diferencia de potencial es lo que hace que fluya la electricidad. De la misma manera que si, como yo les decía, ustedes tienen dos tanques de agua a diferente altura, cuando los conectan entre sí, fluye agua desde el que tiene más altura al que tiene menos hasta que se llega al equilibrio. Ahí se detiene el proceso. Con la batería pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de ser una energía potencial gravitatoria, esta es una energía potencial eléctrica. Bueno, entonces, uno va a trabajar sobre todo con diferencias de potenciales. ¿Y qué se entiende entonces por la diferencia de potencial? P sub a B, el potencial de A con respecto a B, es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza de A a B. Entonces, si ustedes se imaginan que el punto A es la terminal positiva y el punto B es la terminal negativa, ustedes, para lograr esa diferencia de potencial, tendrán que sacar las cargas negativas de la terminal positiva y llevarlas para allá. Ese trabajo que tengan que hacer ustedes, dividido en la carga, es lo que establece la diferencia, es lo que
se denomina diferencia de potencial. Los instrumentos que miden las diferencias de potencial se llaman voltímetros. Acá tienen uno que es un voltímetro analógico. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico? Y bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto? El potencial eléctrico es la energía potencial dividida en la carga de prueba. Fíjense que en el caso del potencial eléctrico, la distancia no está al cuadrado y es una magnitud escalar. Si en vez de una carga tuviesen muchas cargas y quieren calcular el potencial eléctrico en un cierto punto, debido a esa distribución de cargas, tendrán que hacer la sumatoria de cada uno de los potenciales que crea cada carga en ese punto. Y acá hay otro ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con el potencial eléctrico. También es muy sencillo. Dice, determine el potencial eléctrico creado por una carga de 12 nanocoulombios en un punto ubicado a 10 centímetros de ella. Entonces, el potencial, recuerden, era K por Q sobre D. El segundo apartado es el mismo ejercicio, nada más que es parecido, es una carga negativa. Y el tercero es el potencial en el punto P debido a dos cargas, una negativa y otra positiva. Les voy a compartir la dirección para que lo hagan al ejercicio este. Se los voy a poner en el chat. Este es un poquitito más largo, pero es simplemente aplicar una expresión matemática, digamos. Entonces me voy al chat. Ahí está. Y lo que voy a hacer es dejar la pantallita para que la vean. No, esta no era. Mm, esta. Ahí está. Bueno, les doy unos minutitos para que lo hagan y ya seguimos.
Ahí les pasé la clave para la asistencia de hoy, así que pueden ingresar y ponerlo si quieren. Bueno, bueno, este no era. Bueno, este era el de potencial eléctrico. Están viendo, ya hay más o menos 40 respuestas. Y la verdad que les ha ido bastante bien, digamos. Bueno, en estos minutitos que quedan, vamos a tratar de redondear el tema y capaz que, bueno, lo que quede lo veremos la clase que viene. Entonces estábamos acá con este ejercicio y ahora había otros, pero lo importante es, digamos, que queden claros el concepto de energía potencial eléctrica, que es un concepto, la energía como la capacidad de realizar un trabajo, que en el caso de la electricidad, la energía potencial está asociada a dos o más cargas, digamos, a un sistema de cargas.
Y en el caso del potencial eléctrico, es una magnitud creada por una o más cargas en una determinada región del espacio, independiente de la carga de prueba, digamos. O sea, no me hace falta ubicar una carga de prueba en un cierto lugar para medir el potencial. El potencial es una característica que depende de las cargas que lo crean, lo mismo que el campo eléctrico. El potencial, la ventaja que tiene, es que es una magnitud escalar. Y por lo tanto, se suma y se resta como cualquier hijo de vecina, como cualquier número. Cuando ahora, si dejamos las cargas puntuales y hablamos de distribuciones continuas de carga a lo largo de una línea, de una superficie o de un volumen, la cosa se complica un poquito y tenemos que recurrir al cálculo. Lo mismo que con el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quiero obtener el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico, tengo que tener en cuenta que el cambio de potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos va a ser igual a la integral de E por dl a lo largo de una trayectoria. Entonces, yo puedo determinar la diferencia de potencial entre dos puntos calculando la integral de línea en una trayectoria de E por dl. Como siempre, la matemática, el cálculo está presente, digamos. Bueno, habíamos visto esto, ¿no? Que si nos movemos en el sentido del campo, el potencial disminuye, y si nos movemos en sentido contrario al campo, el potencial aumenta para una carga positiva y al revés para una carga negativa. Entonces, bueno, la diferencia de potencial la podemos calcular, ya hemos visto, como la integral de E por dl entre A y B, o si invertimos los signos de los límites de integración, cambiamos el signo, digamos. Esto se lo voy a dejar para que lo repasen ustedes un poquito más. La unidad práctica del campo eléctrico es de voltios por metro, ¿no? Para el campo. Y la diferencia de potencial ya sabían que era el voltio. Acá está especificado lo que es un electronvoltio, que es, digamos, la energía que tiene una partícula cargada con la carga elemental en la diferencia de potencial de un voltio. Esto surge porque el electronvoltio aparece mucho en la parte de electrostática, como se usa el mega electronvoltio, giga electronvoltio, tera, en fin. Si yo quiero calcular el potencial eléctrico debido a la distribución de cargas discreta, entonces, como les decía, hacía la suma. Y si tengo una distribución continua, carga distribuida en una superficie, una línea o un volumen, tendré que calcular la integral. O, si se conoce de qué forma varía el campo eléctrico con la posición, podemos usar esta ecuación para sacar la diferencia de potencial entre dos puntos. Podemos hacer que el potencial sea cero en algún lugar, por ejemplo en el infinito, o un punto de referencia cualquiera. Acá está cómo se determina el potencial para una esfera conductora de radio R, y está comparado con el campo eléctrico que ya vimos en la clase anterior. Habíamos visto que el campo eléctrico dentro de una esfera conductora era cero,
y el potencial es constante. Fuera de la esfera, el campo eléctrico varía, disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. En cambio, el potencial solo disminuye es inversamente proporcional a la distancia. Cuando tenemos dos placas iguales y opuestas con cargas distintas, se crea un campo que es constante en el interior de las placas. Y la diferencia de potencial que aparece entre las caras de las placas depende del campo eléctrico, del valor del campo eléctrico y de la separación entre las placas. La diferencia de potencial entre la placa A y la placa B es igual al producto del campo, cuya magnitud es constante en el interior de las placas, multiplicado por la distancia entre las placas. Bueno, despejando el campo. Entonces, fíjense, en este caso, en esta ecuación, la estrecha relación, que esta es una ecuación escalar, la estrecha relación que hay entre el campo eléctrico, la diferencia de potencial y la distancia, ¿no? Quiere decir que si yo conozco uno, puedo determinar el otro. Si yo conozco cuál es la diferencia de potencial entre dos placas y qué distancia hay entre ellas, tengo el valor del campo. Y viceversa, si tengo el valor del campo, puedo saber el valor de la diferencia de potencial. Acá hay un ejemplito de cómo calcular el potencial en un punto P creado por un anillo que tiene una carga Q. Lo que se hace es recurrir al cálculo. Ubicamos el punto P, que está a una distancia X del centro del anillo. El anillo tiene un radio A y la distancia R la saco por Pitágoras. Como X y A no cambian, a pesar de que yo me mueva a lo largo del anillo, simplemente me queda la integral de dq, y la integral de dq es simplemente la carga total Q. Por lo tanto, acá tengo el potencial de un anillo con carga, bastante simple. Ahora, cuando X es mucho más grande que A, o sea, me alejo mucho, la expresión de B se puede poner directamente como Q sobre 4pi epsilon 0 por X. Y acá había un último ejercicio, y con esto ya terminaríamos, que engloba la parte de energía potencial y campo eléctrico. Hay 3 ejercicios para resolver, pero bueno, esto se los voy a dejar para que lo hagan ustedes en la casa. Total, queda abierto el cuestionario, porque ya no tenemos tiempo. Se los dejo como una tarea para que lo hagan. Luego tenemos el potencial de una línea de carga, una línea, como vimos, para calcular el campo eléctrico. Hay que recurrir un poco, como les decía, al cálculo, integrar, y nos queda una cosita un poquito más compleja en el potencial en el punto P, a una cierta distancia X del centro. Otra cosa que no quería dejar de mencionarles es lo que representan las superficies equipotenciales. Aquí el prefijo X significa igual, o sea que son superficies que tienen el mismo potencial.
No sé si ustedes habrán visto esas curvas de nivel que presentan los mapas topográficos, sobre todo aquellas personas que se dedican al andinismo o al montañismo, se manejan, cuando no con el GPS, con estas curvas de nivel para trazar caminos, para ir de un pico a otro, etc. ¿Cuáles son las características que tienen estas curvas de nivel o superficies que tienen el mismo potencial gravitatorio? Estas curvas, que parecen tener un trazado caprichoso, digamos, representan lugares que están, en el caso del potencial gravitacional, que están evidentemente a la misma altura. Si ustedes pusiesen una pelotita en cualquiera de estas líneas, de la misma línea, la pelotita no se movería, porque todos estos puntos están a la misma altura. Si yo tengo líneas que están muy pegaditas unas a otras, quiere decir que entre una y otra no hay mucha diferencia de altura. Es una zona medio llana. En cambio, si la distancia entre una y otra es bastante separada, va a aparecer una diferencia de altura mayor, digamos. O sea, en definitiva, ¿qué son la diferencia entre este punto y otro? Una diferencia de potencial gravitatorio grande. Si ustedes dejasen caer una pelota desde esta altura hasta esta otra, bueno, habría una gran diferencia de potencial. Entonces, estas superficies equipotenciales también aparecen, ¿no es cierto? O se las puede graficar debido ya no a potenciales gravitatorios, sino a potenciales eléctricos. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de las líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales a la izquierda para una carga puntual. Fíjense que las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a las líneas equipotenciales. En este caso, acá pueden ver superficies equipotenciales que, claro, ustedes dice superficies equipotenciales. Lo que pasa es que esto es un corte, un corte, digamos, bidimensional de un espacio tridimensional. En realidad esa carga forma unas superficies esféricas equipotenciales. Y nosotros estamos viendo una sección transversal, un corte. Por eso es que estas esferas aparecen como circunferencias. Si ustedes ubicasen una carga eléctrica a lo largo de esta línea, se movería sin problema porque tendría siempre el mismo potencial. O sea, no habría que hacer trabajo para llevarla a lo largo de esta circunferencia. Pero si la quiero cambiar de una a otra, saltar de una a otra, ahí la cosa, habría que hacer un trabajo porque habría una diferencia de potencial. Por ejemplo, acá, esta de afuera representa una superficie equipotencial para 30 voltios, esta para 50, esta para 70. Aquí a la par, en el caso de un dipolo eléctrico, están viendo las superficies equipotenciales, cómo se van, en este caso, se van, digamos, a medida que uno se acerca a las cargas, es mayor el valor. Y acá en el centro hay una superficie equipotencial de valor 0, digamos. Acá pueden ver otra, al final, la tercera, de dos cargas
positivas, ya no un dipolo, sino carga positiva, ven cómo se distribuyen las líneas rojas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales empiezan a tomar una forma, entre comillas, más caprichosa, pero siempre con cierta simetría, y cada una de estas líneas representan superficies donde el potencial es el mismo. Eso es lo que tiene que quedar claro. El potencial es el mismo. Sería el potencial eléctrico. Sería el equivalente a las superficies de nivel que nosotros hemos visto recién en un terreno, digamos. Bueno, y yo creo que con eso por hoy terminamos.